¿Cómo le describirías a alguien que nunca ha tenido depresión lo que se siente querer apagar tu vida todos los días? Se siente como estar completamente ausente, pero al mismo tiempo estar sintiendo todo. Es como sentir que el peso del mundo te está cayendo encima, desmoronando, aplastando, pero al mismo tiempo no estás ahí. Ujú. ¿Y cómo empiezas a sentir eso? ¿Por qué? Creo que para cada persona es distinta. No creo que sea algo que es de un día para otro. Creo que más Ujú. bien poco a poco vas perdiendo el sentido y el amor a la vida y las cosas que antes resultaban agradables simplemente dejan de estar presentes en tu vida o dejas de percibirlas. Perderle el amor a la vida. O sea, escucha muy fuerte porque normalmente, ¿qué decimos en todos lados? Yo amo mi vida, ama la vida. Sí, Y sí, llegar a sí. un punto de que ya perderle el amor a lo que eres tú en realidad, creo que es algo ya de otro nivel, pero podemos decir que en la actualidad es normal. Creo que en la actualidad se habla más del tema. Ok. Estamos más abiertos a Estamos ese más tema. abiertos a reconocerlo y a compartirlo y a buscar alternativas que nos puedan ayudar durante ese proceso. ¿Y antes cómo crees que se llevaba estos procesos? Creo que ni siquiera las personas eran conscientes de que estaban viviendo una depresión, simplemente era parte de sus días, era pues parte del diario, ¿no? Permeaba en cada una de las actividades y, y para muchas era una depresión a lo mejor funcional que les permitía hacer sus actividades diarias, ¿no? Trabajar, maternar, ir a la escuela, pero como un caldito sin sal, ¿no? O sea, Ujú. simplemente estarlas haciendo en automático, sin sentir nada mientras las estás haciendo, más que la espera de que el día siguiente llegue o no llegue. Y tal vez para otras personas que es una depresión que sí pudiera ser un impedimento, pues creo que era una carga enorme, ¿no? Porque era la parte de la depresión, pero aparte todo el juicio que existía en cuanto a las personas que estaban tristes y que ni siquiera podían, o sea, tristes que no estaban tristes, Ujú. ¿no? Estaban enfermos, pero que ni siquiera podían compartir el tema. Yo recuerdo que yo cuando empecé a sentirme así, tenía aproximadamente 15 años. 15 años cuando lo reconocí ya como algo presente en mi vida y recuerdo que mi familia quería hablar del tema, pero al mismo tiempo no se atrevía a hablar del tema. Y tú, o sea, tú les manifestabas que estabas triste o ellos ya sabían que tenías depresión. Creo que no sabían que tenía depresión, Ujú. seguramente pensaban que era la etapa, que eran pues, las La situaciones, pubertad. la pubertad, las situaciones que a lo mejor se estaban viviendo en el contexto en el que me desarrollaba. Eh, Se imaginaban que había ahí un algo. Recuerdo que cuando tenía a lo mejor 14 años, antes de que ya empezara a grabar un poco, mi hermano mayor me sugirió llevarme a terapia y fue como, Ujú. ¿de qué hablas? O sea, para todos fue de qué No estás está hablando, no loca. estás loca. Sí, cuando tenía así como episodios un poco más fuertes, mi mamá sí me decía así como, voy a hablar a la policía para que te lleven al loquero. Pero pues solamente era una falta de comprensión del tema. Pero pues sí era una culpa muy grande, o sea, el sentir que estaba viviendo algo
que no entendía, que sentía que me afectaba a mí, que afectaba a otros, que no podía disfrutar absolutamente nada de lo que hacía, que no podía entablar relaciones reales con nadie y que cada vez que quería hacer las cosas diferentes, era como que todo mi cuerpo no me permitía hacerlo. ¿Y cuándo empezaste a estar triste? A los 15 años, pero hay algo así No, que yo creo puntual. que antes de los 15 años. La realidad es que la etapa del inicio de secundaria, como que se juntaron Ujú. eventos familiares Ok. con un proceso muy difícil en la escuela, porque pues, la realidad es que sí vivía un bullying muy fuerte con mis Ujú. compañeros, Yo con no. mis compañeros. En la La cumbia. realidad es que yo siempre, no siempre, yo creo que tal vez entre los 10 11 años empecé a sentir que era una persona diferente. Y, y no nada más era algo que yo sintiera, era algo que los demás me expresaban que Ujú. también veían. Entonces, pues sabemos que en esta etapa algo diferente es algo que de alguna manera representa una amenaza para los Ujú. demás y, y pues casi siempre se busca de alguna manera atacar a lo diferente. Entonces, el sentirme diferente, pero además no encontrar ningún espacio donde eso diferente fuera aceptado, pues la realidad es que sí empezó a generarme muchas inseguridades y además de eso, pues la realidad es que no había como un entorno seguro para ir después de que vivía estas situaciones en la escuela, ¿no? O sea, Ujú. salía de la escuela y no iba a algún lugar Te ayudaron. donde me ayudaran. Ujú. Exactamente. Entonces, pues como que todo esto se fue sumando a situaciones del contexto familiar que poco a poco pues fueron como sumando, sumando, sumando y al final pues reventó en una depresión de muchísimos años. Sí. Que había periodos, ¿no? Había Ujú. periodos donde la vida era un poco más llevadera. Había días que disfrutaba realmente, había incluso semanas donde disfrutaba a mis compañeros, disfrutaba estar en mi casa, pero la mayor parte del tiempo, de los 14 15 años a los 27 años, no recuerdo haber disfrutado realmente estar viva. Ujú. Ay, cabrón. Ujú. Son muchos años. Son muchos años. Y Son muchos y en ese años. proceso, ¿cuándo empezaste a decir, bueno, tengo que trabajar en esto? La primera vez que me acerqué a terapia tenía aproximadamente 23 años, más o menos. Me acuerdo que la primera vez que fui a terapia fui a Ujú. escondidas. Fui a escondidas. Mi primera visita tanto al ginecólogo como a terapia fue a escondidas. Y es que es como que toda esta parte de los prejuicios que existen Ujú. en torno a la salud y por qué vas con un especialista, ¿no? Entonces, mi primera visita fue con una psicóloga que me ayudó, pero siento como que empezamos a escarbar mucho en la parte de la infancia, pero realmente yo en ese momento, más que estarle escarbando al origen de todo, pues necesitaba más algo funcional. O sea, algo que Ok. me ayudara a estar bien con el contexto que tenía en ese momento, no con las situaciones que estaba viviendo en ese momento. Entonces, pues sí, la terapia en un inicio que tuve, sí fue interesante porque empecé a entender que muchas de las cosas que yo estaba viviendo no nacían en un vacío, o sea, que Ujú. tenían un origen, que no era solamente yo que quien los estaba viviendo, sino que pues, había un trasfondo, ¿no? Y que yo no era culpable de sentirme así. Pero abrió muchas puertas que yo no estaba lista para abrir. Entonces, duré a lo mejor unos meses, la dejé. La realidad es que, pues, como tal, seguí viviendo mi vida de la misma manera hasta que fue hace como unos 5 años aproximadamente, que llegué a un punto, o sea, donde yo sentí que ya había tocado fondo. Le mandé una noche, faltaba poco para el fin de año, le mandé un mensaje justo a Priscila
Y le dije, Priscila, sé que estás dando terapia, estás dando consulta, me gustaría agendar una cita. Me agendó una cita casi a la semana siguiente y de ahí fue un proceso de 3 años. 3 años. 3 años. De más de 10 años acumulados. Más sí, así es. Y por ejemplo, en ese aspecto de, decir, estoy en depresión y no sé si lo veías así como general de ya no querer estar aquí, o cómo veías esa solución, nomás era para evitar ese dolor, era la solución rápida, o qué pasa por tu cabeza en esos momentos. Creo que realmente era más un tema de ya no querer sentirme así, de ya no querer sentir nada. O sea, era como te decía, así como que no había ningún espacio donde sintiera que era aceptada. Entonces decía, pues si no hay ningún espacio en donde soy aceptada, ¿qué estoy haciendo, no? Si no pertenezco a ningún lugar, ¿qué hago aquí en el mundo sola? Entonces, realmente no creo que realmente la intención fuera ya acabar con la vida como tal. Era más que nada ya no quiero sentir esto. Sí, evitar Evitar el sentimiento. Ese sentimiento de no sentir nada. Exactamente. De vacío. Porque como te decía al inicio, es que es como que no sientes nada, pero al mismo tiempo sientes todo. O sea, es mucho enojo, mucha tristeza, mucha frustración porque ves a todo el mundo a tu alrededor que de alguna manera están bien y que tú no puedes estar bien. Y luego darte cuenta que no nada más no estás bien para ti, sino que no estás bien para nadie a tu alrededor. Entonces era como, no sentía nada, pero al mismo tiempo sentía mucho todo. Sí, lo puedo interpretar ahorita que dices o sea, no estás bien tú y en realidad cuando no estamos bien no podemos ayudar absolutamente a nadie. Y lo todavía sentir, porque a veces nos sentimos como perdidones o algo, pero dices, bueno, me enfoco y puedo encontrar el camino. Pero ya al no sentir placer por nada, No. el tiempo con una persona, con alguien, puedo pensar, interpretar que puedes sentirte hasta inútil. Sí, totalmente. Y aparte de inútil sentir que eres una carga para los demás, o sea, porque el hecho de pensar, o sea, en esos momentos, pensar que alguien te tiene que querer mientras tú te sientes así, que ahorita realmente me doy cuenta que no hay un pensamiento más erróneo, ¿no? O sea, no tienes que merecer que te quieran, pero en esos momentos sentir que eres una carga y que los demás tienen que cargar también con esa tristeza, con esas que a veces no puedes levantarte de la cama, no puedes dejar de llorar y las personas no entienden qué está pasando y que a lo mejor te quieren ayudar, pero no tienen ni siquiera noción ni herramientas de cómo ayudarte. Entonces es como una situación muy frustrante que no solamente vive la persona con depresión, sino que también la viven quienes están alrededor. ¿Y crees que en ese proceso de la incertidumbre, del no quererte en este sentido o no saber qué quieres, tomes decisiones incorrectas? No, totalmente. Yo busqué todas las formas de destruirme. O sea, realmente fui una persona muy autodestructiva. No conscientemente, o sea, ni siquiera era algo consciente. Digo, ahora que lo veo en retrospectiva, o sea, me doy cuenta que no tomaba una decisión, afortunadamente, pero sí buscaba muchas formas de destruirme y de destruir lo que tenía en mi entorno. O sea, todo era negativo. Sí. No podías encontrar algo que te diera ni poquito placer o decir, bueno, No. esto me mantiene para seguir aquí. Nada. Pero aparte de eso, o sea, activamente estaba intentando, activa, pero no conscientemente, o sea, buscaba las formas de hacerme daño. Estuve haciendo aquí una investigación y me salió un concepto, no sé si lo has escuchado, que es la anedonia. La anedonia es la incapacidad de experimentar placer o interés en actividades que resultaban gratificantes, afectando significativamente la calidad de vida, ya sea social, física, anticipatoria, consumatoria y musical. Eso me llamó mucho la atención porque ni siquiera la música, suponiendo que estás triste, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, una canción, sí, no.
Ni Digo, eso. ya cuando le dije a Priscila, sí, ya no puedo más, o sea, ya no puedo sola, que me sugirió un tratamiento psiquiátrico y que yo no acepté porque no tengo una buena relación con los medicamentos. Ok. Pero sí me dijo, ¿sabes qué? O sea, entonces sí necesito que ya te involucres de una manera más activa en tu proceso, ¿no? O sea, que si estás en un momento donde estás encontrando, detectando muchas señales rojas, muchos focos rojos, si hay pensamientos ya muy recurrentes, pues sí necesito que tomes una acción, o sea, que te salgas a caminar, que agarres un hielo, que le hables a alguien, o sea, pero que hagas algo que te saque del momento. Ok. Por eso el hielo es una técnica muy útil. ¿Cómo es? Agarras un hielo. Simplemente. Agarras el hielo, sí, es que, o sea, la temperatura te saca del momento. Ok. Entonces estás concentrado en que tienes un hielo frío en la mano. O sea, básicamente te pidió estar ocupada. Más Tu que mente. ocupada, sacarme del momento. Ok, algo instantáneo. Sí, o sea, pero tenía que ser algo instantáneo. O sea, no podía planear una actividad. Una O sea, fiesta y no. O un sea, camping. en ese momento te sales a caminar o en ese momento le hablas a alguien. Y entonces en esta parte es importante querer hacerlo, o sea, querer cambiar. Sí, totalmente. O sea, realmente si no hay poquita voluntad es muy difícil. Es muy difícil y sobre todo, aparte de la voluntad, es el buscar de qué agarrarte. O sea, buscar qué más te sostiene, porque llega un momento donde ya no puedes solo. O sea, sí necesitas sentir que algo más te está sosteniendo. O sea, estamos diciendo que tienes que ir de 0 a 100. O sea, estás en 0 y para querer salir de eso vas a 100 y sin saber cuál es tu solución, a qué agarrarte. No. O sea, ni siquiera es a 100. No puedes llegar a 100. uno. Es llegar a uno. O sea, con llegar a uno. Ujú. No me imagino un escenario en el que puedas llegar A 100. de 0 a 100, a menos no de manera natural o no de manera sana. ¿Y influye tu estilo de vida? Muchísimo. Tu estilo de vida, lo que consumes, la alimentación, tu entorno, tu trabajo, por lo menos en un momento inicial. Yo creo que seguramente va a llegar un momento donde el contexto deje de influenciar tanto en tus decisiones y en tus emociones, pero definitivamente en un inicio necesitas un entorno sano. Y en este aspecto de la depresión, ¿qué tanto influye el alcohol? Muchísimo. En en este ritmo de vida autodestructivo que yo tenía, es que mi vida social dependía al 100% del consumo del alcohol. Y no es algo así como que lo satanice, ¿no? Porque la realidad es que sigo tomándome una cerveza, un vinito a gusto. La cuestión es que ya no lo hago con la intención de tomar ni con la intención de emborracharme. O sea, ya la intención es o platicar con mi novio o hacer cena o ir con mis amigas y resulta que hay algo que lo acompaña, ¿no? Pero ya la intención como tal no es ponerme borracha. No es para salir de ahí. Exactamente. Entonces, la realidad es que yo sí me anclé muy cañón del alcohol para tanto tener una vida social en un inicio como después para sentir un poquito algo y luego apagar la mente. Era mi mecanismo de salida de mis pensamientos, que me duraba a lo mejor 4, 5, 6 horas y luego venía una recaída horrible, porque siempre venía una recaída horrible, porque en este estilo de vida autodestructivo tomaba muy malas decisiones. Entonces siempre había una recaída y la culpa, y aparte pues a nivel hormonal y neurológico también hay un efecto pues científicamente comprobado que sí hay una repercusión que viene del consumo del alcohol en exceso, también de la carne en exceso, curiosamente. También. Sí, pero sí, o sea, yo sí estoy segura que en gran medida mis problemas emocionales venían del consumo del alcohol, por lo menos del ritmo que yo tenía. Sí, y ahorita que dices eso del alcohol, yo me acuerdo, también tuve mi época de alcoholismo y sientes como que un hype de energía, Sí, estás sí, en la sí. peda y que todos bien contentos, el bajón, la crudota y ya estás queriéndote alivianar, pero sientes un vacío de, bueno,
Sí. Y otra que sigue, ¿Qué así como que se sigue? acaba todo Y muy luego rápido. llega el lunes y es volver a ir al Ujú. trabajo. ¿Y qué hiciste? Ya estás pensando en el viernes. En el jueves. O en el jueves, ¿verdad? Y a veces no llegas ni al martes porque ya estás otra vez queriendo llenar Exactamente. ese vacío Eso, el estar que no intentando llena llenar nada. vacíos. Es como que la parte peligrosa de Ujú. combinar la depresión y el alcohol, que creo que es común Es muy común. y van de la mano siempre. Sí, sí, sí. Que sí, también puedo recordar cuando me he sentido como más bajoneado, cuando andas en la etapa de que no sabes ni para dónde, o sea, me siento como que perdidón, inseguro, en la peda. En la peda todos se empoderan. Sí, sí, sí. Y es que es hasta un cliché, ¿no? De que en Ujú. las películas de que terminaste con alguien, vas y te pones Así, una borrachera, te despidieron. Eso es la como peda. que el estereotipo de lo que haces Ujú. cuando hay un quiebre. Sí, es lo común, Ujú. según la dicta el manual. Así es. Sí, sí, sí. Y esta parte de la salud mental, ¿crees que la ignoramos desde que somos jóvenes, niños? Ahorita, ¿cómo lo ves? Pues es que no hay una cultura realmente en donde se hable de Ujú, salud mental. Digo, ya hay más espacios y hay más profesionistas y hay más personas dispuestas, pero pues la realidad es que culturalmente hablar de salud mental pues es todavía un tema muy en pañales. ujú. Sí, también, ok, lo puedes abordar con alguien y lo empiezas a tocar, pero también puede que llegue una persona y ¿cómo lo podemos decir? Lo haga tan sencillo de, tengo esto y tengo depresión. Güey, lo que tienes es Sí, sí, una sí, pendejada al final del día. así es. Y Sí, sí, hay dices, que saber diferenciar ujú. entre que no toda tristeza es depresión. Yo creo que estamos ahorita en la actualidad en algo así, Sí, se está romantizando muchísimo romantizando. los padecimientos y Ujú, las enfermedades mentales. O sea, sí es así como que todo mundo cree que tenemos, todos creemos que tenemos algo, ¿no? Entre enfermedades, síndromes, trastornos, todos nos sí. queremos autodiagnosticar y Ya tengo sí, TDAH, sí, ya tengo sí, autismo y probablemente sí, quién sabe, sí, pero no eres como que el indicado para andar no, para diagnosticándote nada. con ansiedad, con depresión y cualquier cosa. Y a veces, bueno, yo lo interpreto así como que, ok, está la parte de que sí hay un chingo de ansiedad, de depresión, pero también llega esta persona de que tengo depresión. ¿Por qué? No, porque se murió el güey de la novela. Sí, No mames. También ya dices, ¿cómo escucho a esta gente? ¿Cómo le quiero dar importancia? Y están minimizando cuando hay sí, gente que en realidad ni siquiera me llama la atención cuando he visto que gente que se ha quitado la vida, inclusive suben fotos o shorts, algo así, y cómo está un mes antes, un año antes, y un día antes la persona bien contenta y ya no sí. está. O sea, es como que hay dos partes, ¿no? Porque me imagino que también existe la parte de que estás triste y se te nota que Eva no se quiere ni mover. Ujú. Pero digo, Sí, no. hay muchas personas que no lo Ujú, comunican y que se esconden en una máscara que no corresponde con la realidad y creo que mucho tiene que ver con la culpa porque la realidad es que sí es un tema, o sea, las personas con depresión tendemos a sentir mucha culpa por estar viviendo eso. ujú, Es que es como que una incomodidad, como que no deberías de estar así. O sea, como que ¿por qué estás así si hay todo esto a tu alrededor por lo que a lo mejor ujú. deberías de estar agradeciendo, ¿no? O si tienes un entorno que Positivo. positivo, sí, si tienes trabajo, si tienes casa, si tienes, o sea, ¿por qué te sientes así? ¿Y por qué le estás cargando a los demás todo esto? Entonces creo que para muchas personas o sea, está la parte del estigma, de no querer ser catalogados de una manera, está la parte de que no sabemos cómo comunicarlo, porque no sabemos cómo van a reaccionar las personas, o muchas veces porque ni siquiera sabes lo que estás viviendo, y está esta parte de la culpa también. Ujú. Sí, ¿cómo me voy a ver débil si Sí, tengo todo? exactamente. Y, por ejemplo, tú en tu caso, ¿cómo crees o qué crees que hubiera sido la solución bueno, cuando tenías 15 años O para sea, ti? si, yo creo que hay cosas que no podía Ujú, controlar, como lo era
la escuela, ¿no? O sea, Ok. realmente yo no La podía... jungla. Sí, literal les decía que eran animales. Sí. Sí. Es que fíjate que ese es un tema, o sea, el tema de encontrar espacios seguros no es nada más encontrar espacios donde te puedas expresar, ¿no? O sea, habemos quienes somos muy sensibles a los estímulos. Entonces, para mí en ese momento el estar en un salón de clases donde se hacía mucho ruido, la realidad es que físicamente era doloroso. Sí. O sea, era una experiencia que me generaba mucha ansiedad, mucho estrés, que en ese momento pues yo no sabía ni siquiera qué era ¿Qué ansiedad o era eso? estrés, ¿no? Me acuerdo que el primer ataque de ansiedad lo tuve en segundo de secundaria. ¿Cómo es un ataque de ansiedad? Iba subiendo las escaleras y de repente sentí que no podía respirar y mis manos empezaron a hacer esto y no las podía separar. Okay. No podía respirar y no podía caminar y empecé a llorar incontroladamente. No podía dejar de llorar, pero no sabía qué estaba pasando. O sea, como que no había pasado nada que yo me hubiera dado cuenta que lo pudo haber detonado, ¿no? O sea, no estaba triste, no estaba enojada, no me había peleado con nadie, eso solamente iba subiendo las escaleras y de repente no podía respirar, no podía mover las manos y empecé a llorar y llorar y llorar. Y bajó uno de los directivos, me llevaron a dirección, fue la ambulancia por mí y me llevaron al IMSS y me acuerdo perfectamente que la enfermera le dijo a mi hermana que fue que me acompañó, no tiene nada. Dios santo. Nada más tiene que respirar. Ese tipo de cosas, ¿no? De que te están diciendo que no tienes nada, o sea, básicamente te están diciendo no tienes nada, cuando yo sentía que me estaba muriendo, pero aprendes a no tienes nada, estás exagerando, ¿no? Nada más tienes que respirar, pero ¿cómo respiro? O sea, Si no puedo. No puedo, o sea, me dieron una bolsa de aire y me enseñaron unas técnicas de respiración, pero jamás había escuchado hablar de ansiedad yo en ese momento, o sea, ahorita ya lo vemos mucho el tema en redes sociales, en televisión, en series, pero en ese momento no se hablaba absolutamente nada, salvo de enfermedades mentales, ¿no? Pero que inmediatamente asociabas con escenarios de psiquiatra. Sí, otro extremo. Sí. Entonces, sí me acuerdo que esa vez me sentí absurda, o sea, de que me dijeran no tienes nada, solamente tienes que respirar. Entonces, creo que para mí definitivamente hubiera hecho la diferencia el saber que había espacios donde, si bien el salón no iba a ser, porque pues, no podía controlarlo, pero saber que había otros espacios donde sí me sintiera segura, donde sí estuviera en paz, que no fueran hostiles ni violentos, donde hubiera información que yo necesitaba, pero que aparte se me explicara de la manera correcta qué era lo que estaba viviendo sin asignarme ninguna categoría o sin tener que asumir estereotipos. Sí, definitivamente yo creo que eso hubiera sido la diferencia. Ahorita unos audífonos aislantes de ruido también hubieran hecho la diferencia. Oye, medio salón con los pinches audífonos. Creo que sí sería medio salón, si no es que más. Pero también ahorita que hablamos de la jungla y todo este desmadre, a lo mejor tú con ansiedad, depresión, pero ¿cuántos más no tenían otra cosa? Sí, totalmente. Y es que ahora que empiezas a platicar ya de adultos con tus compañeros y los conoces y sabes lo que estaban viviendo en ese momento, pues te asombras bastante, ¿no? De que todos estaban con historias, si no todos, la gran mayoría, todos estaban viviendo historias muy complejas. Historias engarzadas y... Totalmente. Y cada quien pensando que tú eres el más jodido, a lo mejor. Y otros que yo no tengo, también es peligroso el yo no tengo nada. Yo era el yo no tengo nada. Yo no, a mí no me pasa nada y por dentro estaba hecho garra. Y te truena bonito, ¿verdad? Y truena bien espantoso y me tronó ya muy grande. Me aguanté, como le digo mucho a Valeria, traté de encajar todos los años, siempre. Y ahora me di cuenta que soy la persona más aburrida, la persona que menos socializa, me dreno, no tienes una idea.
salimos a fiestas y yo necesito curarme mi cruda social Yo también. de una manera espantosa. Y digo, entonces está actuando, ¿qué pedo? Sí, O sea, sí, sí. no me dieron el Oscar, no sé por qué. Hasta ya mis amigos me dicen así, ¿qué pedo? Pues si eras, tú me enseñaste, tú me decías y... Pues es que son mecanismos de defensa. Ujú. O sea, el humano fundamentalmente tiene esta necesidad de pertenecer a algo. Sí. O sea, es una necesidad básica de los humanos pertenecer a algo. Y en ese momento era lo que el entorno te exigía para poder pertenecer. No había muchas opciones. Para la No. mayoría de nosotros no había muchas opciones. Ese era el grupo al que podías aspirar a pertenecer y para pertenecer tenías que comportarte como el grupo. Ujú. Sí, tienes que sacrificar Sí, algo. totalmente. Entonces, sí, para mí ahorita también yo encuentro una paz en estar en mi casa Ujú. sola, viendo una serie, a lo mucho con mi novio y ya. O sea, sí voy a actividades sociales, principalmente cuando tengo que ir, o sea, cuando hay Una un necesidad. compromiso, un interés, una motivación muy grande, pero si no es necesario, no, de mi casa no me sacan para nada. Y también cuando me tengo que exponer a situaciones sociales, es un proceso de Mental. recuperación Ujú. mental. ¿Y crees que esto sea mal? O sea, estamos huyendo de que antes actuábamos mucho de por estar en un grupo, socializar y la peda, la fiesta todos los días. Y ahora estamos a que no quiero salir de mi casa. O sea, ¿lo ves mal? Si se siente bien, no debe de estar mal. Ujú. O sea, si te genera un conflicto, si te estás privando de algo que realmente anhelas, si estás, o sea, si sientes que te estás perdiendo de algo, pero de algo que auténticamente tú desees, no creo que tenga nada de malo. Pero hace 15 años era Era un la infierno. muerte. No hace 15, para mí hace menos. O Sí, sea, todavía no, sí. yo cuando fui a terapia ni siquiera fui por depresión. Yo fui porque sentía que no podía estar en un contexto social Ujú. sin tomar. Pero para mí era una necesidad estar en un grupo social, sentir que podía estar en un grupo social, que podía ser aceptada por otras personas y no sentía eso si no era bajo los efectos del alcohol. O sea, ese fue mi motivo para ir a terapia, que yo Ok. sentía que no podía estar conviviendo con personas sin estar tomando, porque no sentía que fuera una persona agradable o que pudiera tener una conversación o que me fueran a pues, aceptar básicamente. Sí, Sí, eras aburrida sin alcohol. sí, ni siquiera aburrida, incómoda. Porque Ok. yo aprendí a lo largo de mi vida que yo era una persona incómoda, que sí, no soy una persona incómoda, pero sí incómodo. No es algo malo. Ok. La cuestión es que tengo muchas ideas, tengo muchas posturas que generalmente rompen con el paradigma Ok. y eso incomoda. Ujú. Sí, a lo mejor en algún tema, por poner político, cualquier cosa, Sí, puede que seas una persona muy necia, ¿no? O si no, por tus pensamientos Creo que soy sólidos. radical, creo Ok. que soy una persona radical en muchas posturas y que aparte tengo muchas opiniones de muchos temas. Ok. Entonces, pues la realidad es que aprendes que todo esto incomoda, porque la realidad es que yo aprendí desde la secundaria que tener opiniones, tener posturas, tener una forma de ver la vida incomodaba. Entonces yo realmente deseaba dejar de incomodar y mi forma de dejar de incomodar, o por lo menos de dejar de sentir que incomodaba, era pues desconectándome ese chip y Ujú. echándome unos drinks y siendo una persona mucho más agradable, Alguien según chido. creía en ese momento. Según Sí, sí, tú, sí, era tu teoría. exactamente. Entonces me sentía más adaptada porque las personas se reían, se acercaban a mí, platicaban, o sea, Mm. sentía que en general estaban más dispuestos a acercarse a mí. Y obviamente cuando creces con todos Ujú. estos vacíos, con todas estas carencias, pues buscas la manera de alcanzarlos, ¿no? De acercarte Llenarlos. a una realidad que tú consideras que es el paradigma correcto, Ujú. como tener una vida social rica, activa. Y todos estos asuntos que comentas te afectaron socialmente, pero en las relaciones con novio, con tu pareja. Sí, en algún momento totalmente, o sea,
de arranque. O sea, te digo, mi vida social dependía totalmente del alcohol. Entonces, los entornos de los que yo me rodeaba, pues era pura borrachera en ese momento. Entonces, como platicamos ahorita, o sea, es un proceso y siempre llegaba el bajón. Entonces, obviamente en ese proceso de bajón, pues era la parte incómoda, ¿no? De qué hiciste, qué dijiste, cómo lo dijiste. Los modos. Los modos. Sí, porque llegas al punto de que, ok, soy chida en este aspecto, pero ya cuando lo razonas dices, pero no soy yo. No. Y porque dije? había un momento donde sí me desconectaba y ya ni siquiera me acordaba qué hacía o qué decía. Entonces, en esas lagunas, pues pasaban muchas situaciones incómodas. Entonces, pues siempre era el tener que hablarlo o no hablarlo. Cualquiera de las dos seguían, o sea, friccionaban las relaciones en general, de amistades, de noviazgo. Sí, porque ya no lograste tener esas amistades de antes, porque piensas que, bueno, me pasó mucho que confundes los amigos de la peda con tus mejores amigos. Dejas de tomar y te das cuenta quiénes son tus amigos que van a durar un buen lapso de tiempo en tu vida. O sea, los amigos que son de la peda que conociste, casi siempre ahí se quedan. Difícilmente trascienden de ahí. Sí, te vas dando cuenta. Bueno, en mi caso me pasó que hago esa tipo de limpia, ¿no? Pero es más bien interna. Que el alcohol no lo corté de tajo, pero bueno, ya era como que más aburrido. ¿Quieres pistear? Ven a mi casa. Bueno, ya se empieza a hacer como un filtro, pero muy agresivo. Ni siquiera de que uno y otro, pum. Como dices tú, en la peda ya se quedan los de la peda, se quedan tus amigos, pero ahí mismo se quedan los que, bueno, güey, no voy porque está muy aburrido. ¿Qué vas a hacer en tu casa? Tienes niños, estás casado y se empiezan a poner las cartas sobre la mesa. Sí. Y ya están los que te vas dando cuenta y también vas madurando. Obviamente que los que son tus amigos para platicar, tu amigo el que para que estoy triste, tu amigo el que ven a esto, tu amigo el de la carnita asada y ya. Sí. O sea, para eso son y para eso están. Y si no le hablas a él en un año, sabes que le hablas y retomas la plática pasada, pero se filtra. Sí, y no nada más con el alcohol, o sea, en general cada vez que haces cambios en tu vida, cambios importantes en tu vida, vas cambiando también de amistades. O sea, vas perdiendo unas, sumando otras, pero creo que sí es una constante que cada vez que hay un cambio importante en tu vida, vas a perder alguna amistad. Sí, se vuelve como que, bueno, me pasó que decía, bueno, a lo mejor yo estoy mal tomando estas decisiones tan tajantes o que me están beneficiando, pero entonces no lo hago así, vuelvo a lo mismo, porque todos se alejan y la madre, pero llegas a un punto de que no mames, ¿para qué quiero eso que ni siquiera es real? Y al último ni te suma y al último te das cuenta que estás más a gusto sin gente de sobra. Sí. Hay gente importante, ¿verdad? Pero no todos. No, para nada. Tienen ese peso que uno pensaba en la peda, que tu amigo, mi compa. Tu hermano del alma. Mi hermanazo Kyle y ya no está. Y no conoces los baños de las mujeres en las pedas. O sea, todas somos las mejores amigas y nos vamos a juntar todos los viernes y todas estamos hermosas y somos diosas. Sí, los baños de las mujeres son una cosa maravillosa en las borracheras, en los bares, en los antros, porque todas somos amigas las del alma. Puedes tener conociendo a la persona 3 años y la terminas abrazando y llorando juntas y luego no vuelves a saber de ellas. Ya no la vuelves a ver en ninguna parte. Creo que sí he escuchado alguna historia así. En los hombres es más o menos, bueno, es como más, somos más. Es que aparte es un escenario raro, ¿no? En el baño de los hombres. Sí, se vuelve más como competencia, que me ves y así, pero cuando conectas con uno, ¿qué onda, güey? Un paro. Y ahí se queda también, pero yo creo que las mujeres sí son más peligrosas en ese aspecto. En el baño de los antros y de los bares, sí. Como que pasan cosas más, como que pueden llegar a ser más, ¿cómo se dice? Doble cara. Creo yo, ¿verdad? Sí, también. Sí.
Totalmente. Y un hombre como que por más que quieras fingir, sacas mucho el cobre y ya no trasciende pues como que esa pared de buena onda. También te platicé ahorita que me gustaría platicar del burnout, que es algo, lo he visto muy común y creo que es más cabrón ahorita en los tiempos modernos. Sí, totalmente. El multitask nos arruinó. Explícame qué es el multitask para ti. Es cuando necesitas ser productivo a través de la ejecución de varias tareas de manera simultánea, pero realmente tu atención no está en nada. Nada. Sin embargo, ¿qué sería? Como en los 80s, el concepto de multitask fue algo que se implementó en las computadoras. O sea, que eran computadores que eran capaces de realizar más de un proceso al mismo tiempo. Pero luego se trasladó este concepto al mundo corporativo y se convirtió en una virtud, una habilidad deseable en los empleados. Entonces es esta cuestión de que tienes que ser capaz de desarrollar varias funciones de manera simultánea. De otra manera, pues realmente no eres competitivo en el mundo corporativo, ¿no? O sea, si no puedes estar haciendo más de una tarea durante el mismo día, durante la misma hora, o desarrollar varias funciones dentro de un espacio de trabajo, pues la realidad es que no eres deseable para este mundo corporativo. Entonces, pues, la realidad es que nuestro cerebro no está hecho para eso. O sea, digo, salvo para algunas personas que sí funcionan de esta manera, que pueden, que no, ni siquiera es que puedan, sino que su atención se dispersa hacia varias tareas, ¿no? Pero realmente no está como tal enfocada en nada. Pero bueno, este proceso de intentar tener tu atención en varias cosas al mismo tiempo es sumamente desgastante, porque el cerebro no está hecho para eso. Estamos hechos para estar enfocados en una sola tarea. Entonces, si a este mundo corporativo de funciones de multitask le sumamos el teléfono, que ya se convirtió en otro distractor 3 veces más agresivo que las tareas del trabajo por toda esta cuestión de los videos de 3 segundos, todo rápido. Todo rápido, de necesitar estar haciendo esto para sentir el rush de dopamina. Entonces, como que todas estas acciones lo que hacen es desgastarnos mentalmente, o sea, nos desgastan. Y todo esto creo que se empieza a trasladar también a lo emocional. Entonces, como que comienza a haber una desconexión y un desgaste no solamente mental, sino también emocional. Y bueno, yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea, que las mujeres sí pueden hacer multitasking. No, esa es una expectativa bastante impuesta. Ellas. Sí, por la sociedad. Ni siquiera es por nosotras, es por la sociedad, ¿no? O sea, porque se espera que seas capaz de hacer, sobre todo con las madres de familia, cuando realizaban, yo creo que ahorita está más agresivo, o sea, el tener que estar maternando, trabajando, esto, lo otro. Pero la realidad es que, digo, el cerebro es moldeable, ¿no? Es flexible, esa es la palabra. O sea, eres capaz de aprender cualquier habilidad dependiendo lo que el entorno exija de ti. Para las mujeres eso ha sido una exigencia, o sea, el tener que encargarse de las tareas de cuidado y aparte estar haciendo esto y sacando el otro y esto y cuidando a los hijos y las tareas de los hijos y al mismo tiempo para muchas estar trabajando, pues la realidad es que se ha convertido ni siquiera en una habilidad, sino en una exigencia. Como más para sobrevivir. Así es. Para cumplir con el rol o los roles. Sí, porque a lo mejor sí existe, ¿no? Como, no sé, a lo mejor me voy a enredar mucho, pero sucede que haces muchas tareas, pero a lo mejor el multitasking te dice que las puedes hacer al mismo tiempo. Como dices tú de la mamá, ok, está en muchas tareas de la casa, pero ¿qué tanto está al 100? Exactamente. O sea, si va con el niño, va con el niño. Si va a hacer la tarea, del niño va a hacer la tarea. A lo mejor se acuerda de la lavadora, ahí va, pero cambia el chip, o sea, pum, lavadora. Sí. El niño.
Sí, yo me acuerdo de mi mamá que siempre traía su taza de café perdida porque andaba dando vueltas por toda la O casa sea, lo haciendo básico, todo al mismo tiempo. lo básico no lo traía procesado, No, pero estaba haciendo avena al mismo tiempo que cambiaba el ciclo de la lavadora y nos despedía a todos con el desayuno y como que estar dando vueltas por toda la casa y de repente la taza se quedaba perdida en todas esas vueltas. sí, porque saturas tu cerebro. Sí, sí, sí. Y generalmente los hombres, digo, el rol implica más estar haciendo una tarea. O sea, es el estar en el trabajo o estar, o sea, como que esta parte de las labores estereotípicamente asignadas, ¿no? No implicaban que estuvieran en tantos escenarios o haciendo tantas funciones simultáneamente. Pero, digo, yo soy mujer. Y la realidad es que yo y el multitask, No. lo intenté muchísimo tiempo y efectivamente viví muchos años con un burnout cañón. O sea, aparte de todo lo demás, yo estaba completamente agotada mentalmente. Pues porque aparte, sí, era todo un escenario bastante complejo, ¿no? Pero aparte, académicamente y laboralmente, me exigía demasiado, no solamente en productividad y rendimiento, sino en cómo hacerlo. O sea, siempre estar buscando el cómo hacerlo mejor. Okay. O sea, todavía muchas tareas y bien. Sí, sí, sí. Claro que no. O sea, no funciona así, no puedes estar haciendo muchas cosas bien, rápido menos. O sea, entonces me di cuenta que la realidad es que eso no estaba funcionando conmigo, no me permitía avanzar realmente nada. No era cierto que estaba siendo más productiva porque todo quedaba mal hecho o quedaban muchas lagunas o se me perdían ahí varios detalles. En el trabajo que tenía era muy importante ser muy cuidadosa y prestar mucha atención en todo el proceso, sí, en el detalle de los procesos, y continuamente estaba cometiendo errores. Entonces me di cuenta que yo no era una persona capaz de hacer multitask y empecé a intentar enfocarme en una tarea y ya. Ahorita yo estoy viendo una película y si me hablas, no te escucho. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque a mí también me ha pasado que yo creo son etapas o no sé, cuando está uno de la hiperproductividad, de cuando estás en estos lapsos de tu vida como que no he hecho tantas cosas, pero quiero hacer muchas cosas, pero quiero ser rico y quiero esto, pero quiero invertir acá, quiero hacer acá y me gusta esto y crees que todo te gusta y todo puedes hacer. Y empiezas, bueno, así lo veo, ¿no? Como un escenario que me pasó a mí. Ok, soy bueno en X trabajo y le sé a la computadora. Y bueno, vamos a poner, por ejemplo, ayudarle a Valeria con las gomitas. Esa fue mi emprendimiento. Y esto y que el otro. Y luego llegué al punto, no sé si estuvo muy enfermo o no, que hasta por hora me ponía, bueno, ahora este y el otro, pero en realidad llegué a la conclusión, tenía que repartir las tareas, o sea, no podía estar con que la gomita y que mi trabajo, el que me da de comer. Y fue como que se siente muy culero porque dices, ah, cabrón, entonces no sirvo para nada. Sí, porque si no sirvo para todo, no sirvo para nada. No avancé nada porque a todo le pico así poquito. Y en vez de en un libro vi que esencialismo se llama, te va diciendo que todo lo esencial de tu vida y ve quitando lo que no. Entonces está un circulito y muchas flechitas. Y luego está en el otro lado otro círculo y una flecha larga. O sea, se refiere a que no puedes hacer tantas cosas a la vez, te enfocas en una y es cuando vas avanzando. Y fue como que, ay, cabrón, entonces todo el tiempo que perdí ya no valgo madre. Y desde ahí fue como estuve de luto un rato porque tuve que cortar muchas cosas. Dije, ya no voy a hacer esto, me voy a olvidar de esto. Sí. Y es como sentir Priorizar. que estás perdiendo versiones de ti que tenían un potencial, ¿no? Es como renunciar al potencial. Y ver como que entonces no soy capaz. Pero es como que un proceso porque también como ahorita decíamos de la depresión, de hasta el alcoholismo, de la drogadicción, te das cuenta y empiezas a ver los patrones. Ah, cabrón. Si nunca he terminado un X cosa de este trabajo. Siempre quiero terminar y no termino porque ya termino en el otro. O de repente hasta terminas en el pinche Facebook.
Sí, sí, sí. La madre, ya me aventé 2 horas de mi pomodoro según. Valió madre. Entonces sí como que dices, pero ya lo empiezas como a razonar. Bueno, voy a dedicarme a simplemente a, en mi caso al podcast, mi familia y mi trabajo. Ujú. Y Sí, empiezas a escoger 3. avanzar. Escoge 3, ajá. Sí, Y empiezas a avanzar. Escucha como que, ay, güey, pero porque te vuelves constante en eso. sí, totalmente. Y no, y más que ser constante, empiezas a reconocer qué es lo importante para ti. Ujú. Porque creo que más que, o sea, definitivamente la constancia es fundamental, pero creo que si no te permites reconocer qué es lo que verdaderamente es importante para ti, ¿en qué vas a avanzar? ¿En qué escenarios para quién vas a avanzar? Si no estás construyendo lo que sí es Ujú. importante para ti. Si priorizas otras cosas Sí, sí, que a lo sí. mejor crees que son buenas y quieres, pero si no te das el tiempo de razonarlo, Sí, darte ese break si lo necesito o no, empiezas a hacer, invertir tiempo en otros lados, que no es como que pierdas tiempo, pero no avanzas ya en lo que sí querías. sí, así es. Pero antes de todo esto llega ese burnout que Sí, decíamos. cañón. Fíjate que yo, me preguntas que si cómo me di cuenta. Yo, como que toda la universidad y los primeros años de mi carrera me sentía muy orgullosa de decir que era una persona multitask. O sea, Ujú. de saber que era Chingón. súper productiva y que podía hacer muchas tareas y que era buena haciendo muchas cosas y que podía avanzar media hora en algo y luego media hora en otro y media hora en otro y a la hora ya tenía 3 cosas Ujú. terminadas. Nuevamente, la realidad es que no es cierto y no están bien hechas. Seguramente no van a estar bien Ujú. hechas, pero yo me sentía muy orgullosa de decirlo. Pero curiosamente, toda la universidad y toda mi carrera profesional hasta hace un año estuve agotada. O sea, eran pequeños periodos de energía que cada vez eran más cortos, o sea, de una semana, media Ujú. semana, y el resto del tiempo era estar completamente agotada de sí ser capaz de ir al trabajo, sacar mis actividades, pero regresaba a mi casa y me quedaba 2, 3 horas sentada en el carro y no me podía bajar, ni siquiera me quería bajar, porque sabía que aparte en la casa había cosas que hacer. Ajá. Entonces era así, que me quedaba, no, no, o sea, sentada en el carro viendo el teléfono, evitando cualquier otra Todo. cosa, cualquier tarea. Mi vida, o sea, lo que era personal, autocuidado, pues no, ni hablar de eso, o Ujú. sea, era solamente la parte de productividad. Todavía es un rasgo con el que lucho, Ok, porque sí tengo formas muy poco sanas de trabajar. ok. ¿Cómo? Me llevo al límite, o sea, no sé ponerme un límite a mí misma de ya, o sea, ya son las 7 de la tarde, ya vete a tu casa. Yo, no, necesito terminar. Son cosas difíciles de desaprender, sobre todo cuando, no sé, es esta parte de haber vivido constantemente con autoexigencia y que esa autoexigencia te llevaba a lo mejor a ser más querida, reconocida. Sí, Sobre todo no sí, sobre reconocida. todo. Yo creo que la mayoría de las personas que fuimos académicamente sobresalientes crecimos con esta parte de una sobreexigencia y una necesidad de demostrar Ujú. que si eres capaz de seguir manteniendo un nivel, cueste lo que cueste. Sí, sí, me da mucha risa los memes de cómo les va a los de generación 10 con su cuadro de depresión y ansiedad. Ay, güey. Que dices, sí soy. Sí, 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 total. Y la realidad es que la mayoría de las personas, salvo casos muy, muy excepcionales, o sea, la mayoría de las personas que conozco que fuimos de generación 10, sí mantienen un nivel de autoexigencia, estrés y ansiedad muy Ujú. alto. Pero nuevamente es así como que la parte de era un estándar que tenías que No, se mantener, o puede sea que más ya no te abajo. podías Ujú. bajar. Yo sí me acuerdo que en mi casa sí era así como o sea, un 8 era impensable. El 10 era básicamente como lo normal, ¿no? O sea, ni siquiera ya era algo celebrado, ya era Ujú. sí, ¿no? O sea, es lo menos que Es puedes lo traer. normal, ¿no? Ajá. ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudamos? Pero ya hablar de 8, 7, o sea, era así ver la cara de decepción Ujú. de... Entonces como que creces interpretando que eso es lo que necesitas hacer para que tus entornos
estén en paz. Estén en paz. Sí, o sea, te reconozcan como un miembro valioso del grupo. Entonces, como que eso se traslada al trabajo generalmente, ¿no? El necesitas mantener Sí, porque un es el estándar. paso siguiente, Sí, la claro. escuela y luego ahora Y luego el trabajo y luego ser un papá o mamá profesional. excelente también. Entonces, no se puede mantener eso. La excelencia es irreal, inalcanzable y absurda. O sea, ¿quién dijo que tenemos que ser excelentes? ¿Para qué? Pero me perdí un poco en el tema. Dale. Era muy productiva, pero generalmente estaba muy cansada siempre. Siempre. Entonces, me acuerdo que en algún momento leí un artículo que decía, el multitask nos está enfermando. Y te digo, como que para mí era una cualidad muy virtuosa ser una persona capaz de multitaskear. Y como que leer eso me sonó muy fuerte, ¿no? Así que como que algo que yo creo que es lo mejor que le puedo ofrecer al mundo me está enfermando. Soy muy buena, como que es malo. Soy muy buena multitaskeando, como que me está enfermando. Entonces, pues el artículo básicamente hablaba acerca de cómo dividir tu atención, o sea, pretender dividir tu atención, pues alteraba como que toda la parte de los neuroquímicos, que te elevaba el cortisol, que la atención como tal, pues realmente nunca estaba enfocada en algo. Entonces, como que todo esto iba deteriorando ahí un poco tanto los procesos cognitivos como, no estoy segura si era la corteza, pero, o sea, como que sí había un impacto a nivel incluso físico, o sea, visible, de que el multitask sí tenía afectaciones a niveles neuronales. Entonces yo dije, entonces esto no es tan bueno como yo pensaba. Y la realidad es que yo siempre he sido una persona profundamente curiosa y con una necesidad insaciable de entenderme a mí, de entender el mundo, y siempre que leo algo que me llama la atención, pues intento meterme y profundizar y rascarle de todas las formas posibles. Entonces yo entendí que el multitask no es una virtud, no es algo ideal, no es algo para lo cual estemos hechos. Entonces a partir de ahí, aún no lo logro al 100%, pero decidí que yo ya no iba a hacer multitask, por lo menos como decisión. Digo, si se llega a dar de manera inconsciente, pues bueno, o sea, me doy cuenta e intento regresar. Pero, y digo, y obviamente hay proyectos en los que no hay otra manera de hacerlo, porque las exigencias del mercado, de los clientes o de los jefes en su lo necesitan, ¿no? Pero en la medida de lo posible yo decidí que yo ya no iba a hacer multitask y que en la medida de lo posible iba a destinar mi atención a una sola cosa al tiempo. Nada más que una sola cosa. Y luego intenté empezar a practicar un poquito de meditación, de mindfulness, que la realidad es que sigo sin ser así como una persona muy metida en el tema de la meditación. Sigue siendo un reto, pero cada vez lo logro integrar a mis días de manera más constante. Empecé, por ejemplo, recientemente, esto tengo a lo mejor unas 2-3 semanas, que dije, bueno, la meditación como tal se está convirtiendo en algo poco agradable porque no estoy lográndolo como me gustaría. ¿Qué podemos hacer? Entonces, escuchando un podcast, la persona que hablaba proponía que te tomaras 10 minutos de atención activa, o sea, de estar con los ojos abiertos, sentado, pero sin ruido, sin distractores, sin agarrar un libro, sin hacer, o sea, nada más que estar sentado, viendo, escuchando, sí, estando presente, nada más que estando presente. Y el primer día sí fue así como que sientes que te hormiguean las manos, los pies, todo. Y poco a poco me fui obsesionando con las hormigas que pasaban por enfrente de mí. Entonces me quedaba viendo a las hormigas o a una arañita que iba pasando y me quedaba viéndola, y es empezar incluso a ver lo que te rodea con curiosidad. Porque cuando estás multitaskeando no puedes ver las cosas con curiosidad. El objetivo es avanzarlo. No es preguntarte, no es observarlo, no es cuestionarlo, es avanzar. Entonces así como que empiezas a ver lo que te rodea con poquita más curiosidad y atención. Entonces como que ya los 10 minutos se me hacen poquito tiempo. Ok.
Entonces, es como un pasito que he dado también en mi intento por dejar el celular. El celular. Porque sí, yo sentía que ya me estaba fregando la cabeza. Sí, ahorita yo también estoy en ese proceso de dejar el teléfono. Es igual, volvemos a lo del mismo, el alcoholismo de todo. Sí. Tienes que darte cuenta. Es una adicción. Y que no te suma. Y volvemos a lo mismo de querer llegar o demostrar algo. Sí. Porque estás viendo, no sé, ahorita abres tu feed de Instagram, que vas a ver, bueno, en mi caso, la otra vez lo comentaba, pues güeyes acá bien chingones, bien mamados, Sí. cabrón. Y escenarios completamente aspiracionales. hasta una casa bien perrota y dices, cabrón, porque no puedo tener una casa así, ya estás así como que ya valió madre, no, nunca lo voy a lograr. Y una chingada foto de, a lo mejor hasta inteligencia artificial, no sabes qué es, y ya te estás comparando. Sí, o no sabes qué hay detrás, no sabes. Sí, lo mejor. No sabes nada. X, lo que sea, una historia muy compleja, lo que sea, pero tú ya de un microsegundo ya hiciste una historia. Totalmente. Y aparte te comparaste con esa historia. Te comparaste con esa historia que no sabes ni siquiera de dónde salió. A lo mejor es un catálogo de quién sabe qué, pero ahí estás haciendo ideas. Pero sí, con el teléfono y la ansiedad, el multitasking, ¿cómo manifiestas físicamente cuando ya estás a tope con la ansiedad, con el multitasking? ¿Qué es lo más común? Mira, en mi caso, o sea, el tope de la ansiedad era estas manifestaciones físicas, ¿no? De no poder respirar, de que sentía que mis manos, mis pies se contraían y no las podía mover. Pero ese era para mí el tope y no sé, o sea, no era como algo que pasara cada semana ni cada mes. Pero creo que la ansiedad es esta parte de estar. Es que esa es la cuestión. Creo que la ansiedad está muy satanizada cuando la realidad es que la ansiedad es un mecanismo de defensa, ¿no? Que te está alertando que posiblemente hay peligro o amenazas. El problema es cuando esa ansiedad no te permite vivir lo que estás viviendo en el presente, o sea, te lleva a un futuro que ni siquiera sabes si es real. Entonces, como que mentalmente te empiezas a hacer muchos escenarios lejos de ser favorables, son completamente catastróficos. Entonces, como que constantemente dejas de estar en el presente y generalmente te lleva a un futuro irreal y completamente catastrófico. Creo que ese es lo más común de cómo vivimos la ansiedad. O sea, obviamente te puede llevar ya manifestaciones físicas a ronchas. Digo, yo mucho tiempo, por ejemplo, mis piernas, de tobillos hasta el muslo, estaba completamente llena de ronchas. Completamente, o sea, todo lo que era la parte trasera estaba lleno de ronchas. Duré así más o menos como unos 7 meses, 8 meses. Alopecia, cañón. O sea, alopecia de tener huecos, parches sin cabello. Todavía hace 2 años fue la última vez que tuve alopecia. Pero como que es toda esta parte de tu cuerpo entrando en la alerta y buscando salida, sí, o sea, salirse por algún lado, exactamente. Entonces, estos son casos un poco más extremos, pero digo, en el día a día creo que lo podemos vivir como esta parte de constantemente visualizarnos en un futuro completamente catastrófico. Sí, ya, o sea, ese aspecto de la alopecia, llegar a ronchas. Sí. Me ha pasado a mí, me pasa normalmente cuando estoy dormido, que empiezo de sonámbulo y cuando estoy muy cansado, así con ansiedad, siento que leve, ¿verdad? No vamos a decir que muy extrema, pero ya estás preocupado. Inconscientemente o en tu subconsciente, empiezo a hablar, empiezo a levantarme, de repente digo, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Sí. Me voy a acostar, me dice Valeria, ya andas preocupado, traes algo. ¿Por qué? Porque te levantaste toda la noche, hiciste esto, así como que, o sea, en realidad tiene que salir por alguna parte. Totalmente, sí. No se puede quedar ahí. Nada se queda ahí. Y luego te acuestas pensando en ese escenario trágico, porque la mayoría son trágicos, vamos a ser sinceros. Sí. Irreales. O sea, que te pones a pensar realmente qué tan probable es que eso suceda. Sí, y a mí, justo, a mí siempre lo que me pasa cuando voy a grabar,
hago escenarios. Obviamente, naturalmente, piensas cosas. Bueno, que, ok, no va a ir, sí va a ir, y no va a salir mal, no va a querer, no, todo lo peor que pueda pasar. Va a estar apagado el Sí, micrófono. y a lo mejor como ya me han pasado cosas, empiezas a tener tus escenarios probables y todo, Sí. pero también hay que tener como trazada esa línea de, ok, esto puede pasar, entonces lo puedo, si voy a pensar en escenarios futuros, voy a pensar cómo lo voy a solucionar. Ujú. Y si pasa, ok, ya estoy en el futuro de todos modos, pero bueno, vamos a buscarle la solución. Y yo creo que neutralizas eso negativo en Sí. cierto aspecto y te quedas más tranquilo. Bueno, ya puedo dormir, pero no está pelada. No, para nada. No, o sea, es que en teoría suena muy, muy fácil Muy la ruta, chido. ¿no? Pero ya estarlo viviendo, necesitas tener muchas herramientas. O sea, muchas, muchas herramientas. Yo creo que de las cosas más útiles es volver al presente. Y una de las técnicas que a mí me enseñó una de las psicólogas que he tenido era ok, vamos a contar 5 cosas que puedes ver, 5 cosas que puedes oír, 5 cosas que puedes sentir Ok. y ¿qué más era? Ver, oír. Del gusto es difícil. Y del olfato también. Era básicamente esas 3 que sí estaban más al alcance de los sentidos, ¿no? O sea, 5 cosas que puedas ver, 5 cosas que puedas oír y 5 cosas que puedas sentir. Y es que eso te regresa inmediatamente al momento, porque estás viviendo el momento, o sea, estás percibiendo el momento, el entorno en el que te encuentras. Entonces, ya que vuelves al presente, dices, ok, aquí estamos, ¿qué hacemos? Sí, y sí es muy complicado ahorita que comentas eso del estar Ujú. aquí, porque se escucha muy fácil, pero ¿cómo estoy aquí? O sea, ¿cómo pongo toda mi atención en este momento? Ujú. Si puedo estar pensando en ese foco, si puedo pensar que voy a cenar ahorita, porque te puede Sí, sí, llegar sí. y de repente, canijo, está Eva aquí. Sí, 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 pero es que es volver. O sea, Ujú. obviamente durante el día van a haber muchos momentos donde no estés en el presente. Digo, creo que muy pocas personas en el mundo logran mantenerse presente Ujú. de manera constante, diaria y por un tiempo prolongado. Pero las personas, digo, promedio, que a lo mejor estamos trabajando un poquito en todos estos temas, pues es el entender que durante el día va a pasar, Ujú. seguramente va a pasar. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que está pasando? ¿Qué haces en ese momento? Entonces ahí es donde ya te apoyas un poquito de las herramientas que te han enseñado, que has aprendido, que has generado para volver al presente. Y creo que lo más importante, no culparte por no estar presente, o sea, no tacharte de nada, o sea, no adjudicarte ningún adjetivo o Ujú. ninguna, pues ninguna connotación negativa por no poder estar presente, o sea, es simplemente regreso y ya. Sí, y sí es como muy complicado ahorita que lo mencionas y te vas dando cuenta, no sé si la experiencia te va dando todos esos, darte cuenta del vivir el presente, porque lo dicen mucho, ¿no? Hasta se vuelve cliché, vive Sí, el presente, totalmente. vive el hoy. ¿Qué es? ¿Qué O es el sea, ¿qué es esa presente? madre? Y a veces dice, bueno, lo puedes como confundir con que vive el hoy y sé feliz. Pero a veces dices, no, o sea, tengo que estar en un avión Claro. tirándome un paracaídas. O No, sea, no, no es no. nomás esto de las hormigas que comentas. Ese es tu hoy, tu presente. O sea, ni modo que no puedas ver 5 hormigas pasar o las Ujú. 20 que sean. Sí, sí, Pero no, no y está fácil. tampoco es cierto que puedas vivir un escenario de solamente voy a vivir. No, o sea, también ahí tienes que tener un poquito de De planear qué plan. viene, ¿no? O sea, Que tampoco. sobrevives mañana y luego. Exactamente, sí, o sea, estoy viviendo hoy preocupándome por el hoy y mañana. Ujú. Sí, como que caes en esa trampa de, ok, todo sí o todo no. Pues también hay que ser Sí, sí, más. sí. Sí, es que la realidad es que como que sí los humanos hemos adquirido este vicio de crear falsas dicotomías, ¿no? De que hay 2 opciones nada más, es esto o es esto. Y Blanco o no, pues negro. la realidad es que es muchísimo más complejo que eso. Y luego te metes a TikTok, un video de vive la vida y manda la chingada al mundo. Ay, ¿De qué me cabrón. estás hablando? O sea, Apenas estoy queriendo agarrar el rollito. Me dices que vete a viajar y avienta a toda tu familia. Y ay, cabrón, espérate, que estoy viendo.
Sí, Y sí, empieza sí. ya uno con la cabeza de por sí vuelta loca. Sí, pero creo que la parte de vivir el presente es mantenerte fiel a ti en las decisiones que estás tomando. Ujú. O sea, no es nada más estar contemplando una hormiga, sino que las decisiones que tomes, las tomes siendo fiel a ti. Conscientemente también, Sí, sí, ajá. sí. La cultura moderna ha preparado a las mujeres para trabajar y no para relaciones y familia. Híjole, la cultura moderna. Sabes que tengo opiniones muy encontradas sobre el tema, A ver. porque definitivamente creo que las mujeres hemos luchado mucho para crear espacios, para abrirnos espacios en lugares donde haya toma de decisiones y donde puedas acceder a cierta autonomía. Creo que eso debería de ser celebrado y creo que es algo por lo que aún se debería de estar trabajando. Pero en el sentido de que sí creo que las mujeres, no, o sea, creo que todos estamos siendo condicionados para volvernos esclavos y dejar de cultivar la parte de las relaciones, sí la parte de la familia, a lo mejor no pensar en la familia de voy a ser madre de familia y me voy a encargar únicamente de maternar, pero sí creo que para muchas mamás ya, o sea, es tener hijos y escoger una carrera profesional o la oportunidad de invertir tiempo en esa formación y acompañar a tus hijos, pero no creo que nada más a las mujeres, a los hombres también, solamente que los hombres nunca habían tenido el deseo posiblemente de querer compartir con la familia de manera afectiva o ejercer una paternidad activa y ser parte de pues de la crianza, ¿no? De manera activa. Pero realmente creo que ahorita en general, para las personas, el cultivar relaciones, el crear familias en donde puedas estar presente es muy difícil. Es muy difícil porque de arranque, o sea, la mayoría de las personas no pueden tener un solo trabajo. O sea, de que ciertamente hay muchos deseos que a lo mejor antes no existían. No sé, viajar 2, 3 veces al año, cambiar frecuentemente de camioneta, ropa, marcas. Sí, o sea, antes no existían muchos de estos deseos que ahora sí, pues los consumimos en todos lados y aspiramos a eso y estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y nuestra calidad de vida para poder acceder a todo esto. Pero la realidad es que también como tal, las vidas, la parte de las necesidades básicas cada vez es más difícil acceder, o sea, satisfacerlas. Entonces, sí, o sea, no creo que como tal a las mujeres se les esté condicionando a trabajar, creo que es algo general. General. Sí, concuerdo porque... Y esa parte de los papás, ahora, antes escuchar a un papá presente era como que, pues él tiene que estar trabajando y mi papá me da todo trabajando y él llega en la tarde bien cansado y no me pela, pero es mi papá. Y ahora ya queremos estar presentes. Sí, Yo así quiero estar es. en todos lados donde están mis hijos, aunque tengo un pinche solonón en un juego, pero ahí quiero estar. Pero también tengo que trabajar, Sí, tengo que aportar, tengo que estar progresando, no estancándome porque si no progreso, no progresa mi familia. así es. Tengo que demostrarles que soy capaz e igual la mujer. Como dices tú, ahora ya son más profesionistas, Ujú. tienen dos trabajos, tienen metas que cumplir, no nomás los Sí, hijos, proyectos proyectos, personales, sí, sí, sí. todo, hasta en el aspecto físico, cuidarse, el ejercicio, todo eso. Entonces dices, esto es general Así es. y lo vemos a veces nomás la mujer, pero también muchas veces nos olvidamos de los hombres, ¿verdad? Porque el foco siempre cambia, pero sí es una buena observación la que haces de Sí, este pedo es general. sí, yo platico mucho con mi papá de muchos temas, pero particularmente
del tema de cómo han cambiado los modelos de familia, de decisiones, de actividades, porque mi papá es considerablemente mayor que yo, Ok. tiene 82 años, entonces pues sí como que son dos perspectivas Muy diferentes. muy diferentes, pero hablábamos en algún momento acerca de cómo en la casa y en la mayoría de las casas un ingreso era suficiente. Ok. O sea, con un ingreso la familia podía acceder a cierto nivel de bienestar. Nuevamente, no había muchos deseos porque me dijo eso. Me dijo, pues sí, pero es que antes las personas no nos íbamos de vacaciones una vez al año, ¿no? O sea, era una vez en tu No vida, se muchas podía. veces. Sí, Sí. sí, sí. O sea, la ropa, o sea, no tenían la cantidad de ropa ni de zapatos que ahora tienen. O sea, sí hay un deseo de mucho, muy materialista que antes no había. Y le dije, pues sí, pero póngase a ver usted, por ejemplo, con el sueldo de una persona se compró una casa, se compró carro, 2 carros, se mandaron a 3 hijos a escuela. En nuestro caso, con becas, pero en nuestro caso, escuela particular. Ahorita, pensar en eso, o sea, realmente con un ingreso, quitando todos los lujos Qué austero. o casa o cosas innecesarias, o sea, quitando todo eso, con un ingreso no se puede. O sea, realmente no se puede. Sí, justamente nos ha sucedido. Y te comparas siempre, ¿verdad? Siempre es como que antes ya tenían casa a esta edad. A los 30 años ya tu papá yo creo tenía hasta 2 casas o no sé, ¿verdad? Pero era más fácil. Ahora sacar una casa hasta Infonavit, chicas, y No, no, la no. pinche nómina me va a quedar para un chicle. Muy Sí. de casa y luego cómo la mantengo. Sí, ¿cómo la arreglo? Yo ¿Cómo ahorita me la estoy arreglo? enfrentando a eso, así como que ya logré que me dieran un crédito para comprar mi casa. ¿Y ahora? Estoy pagando la ¿Qué casa, o sigue? sea, Sí. no. Es como tener que escoger, ¿no? Es bueno, no, pues ahorita tengo que mantener estas otras cosas. Arreglar la casa será después, pero muchas veces es compras la casa, pero ¿con qué la arreglas? Y luego tienes que comprar cosas para mantener al humano que vive adentro de esa casa, ¿no? Porque Si somos conscientes que somos una generación que necesita o siempre ha crecido con la necesidad de una casa. sí, se nos prometió una casa. Nos dijeron que si estudiábamos, nos portábamos bien, íbamos a tener una casa. Una casa es como que, ¿qué quieres ser de grande? Tan, para tener mi casa Sí, sí, y sí. esta estabilidad, pero siempre una casa. Pero te das cuenta que vamos, por ejemplo, felicidades, eso que ya lograste tu crédito, no es cosa fácil, No, no es. pero a lo mejor ya las próximas generaciones ya no van a aspirar a Estas eso. generaciones, la mayoría de Bueno, nosotros, ahora. honestamente, o sea, viendo a nuestro grupo de compañeros de generación, a pesar de que la mayoría, o por lo menos creo que la mayoría, no estoy segura, a lo mejor me equivoco, pero creo que la mayoría económicamente, pues tiene trabajos estables. ¿Cuántos realmente tienen una casa? No, o sea, No. es que es irreal. Yo honestamente fui muy afortunada en el precio de la casa. Ok. Ujú. Eso es un factor. Fue un Claro. factor determinante y que aparte como que se acomodaron muchísimas cosas. Muchas Era cosas para ti. era para mí. Yo Ujú. agradecí tanto por esa casa antes de que fuera mi casa, que yo estoy segura que esa casa era para mí, porque era la casa donde vivía de renta. Ok. Y yo todos los días me despertaba y agradecía tanto mi casa y mi espacio y que fuera un santuario y un lugar, ese lugar seguro que No, tanto deseaba. no era tu casa en papeles, pero era tu Era hogar. mi hogar, O sea, ya exactamente. estaba destinado. Sí. Entonces sí, yo creo que sí todo se acomodó para que esa fuera mi casa. Pero es algo, o sea, se está convirtiendo en una expectativa irreal comprar una casa. O sea, es que son precios irreales que dices tú, neta, eso cuestan. O sea, digo, yo sé que hay muchos factores en el mercado Sí, para claro, que no determinar el controlas. precio. Sí, pero dices, realmente, siendo bien objetivos, ese es el precio de esa casa. Sí, esa es otra. Las ves y no Sí, mames, o sea, sí, espérame. sí. Nomás Sí, ¿de qué me cabe un estás güey ahí. hablando? Sí. O sea, No tiene ni ventanas y te la están cotizando a... Se estaba cayendo hace un mes y ahorita me dices que ya está nueva y vale $1,000,000 pesos. sí. ¿De dónde sacas ¿De eso? dónde sacas eso?
Sí, es absurdo. Sí está súper desregulado el tema del mercado de bienes raíces, pero... Y luego, bueno, veo muchos factores también. Ok, tenemos trabajos estables, lo que tú quieras. Los salarios dicen por ahí que son buenos, pero no avanzas. Y todavía estamos en una generación que queremos emprender, queremos ser nuestros propios jefes, queremos hacer tantas cosas, pero tipo multitasking, pero de sueños. Ujú. Y no son imposibles, pero también ya meter una casa, querer irte de vacaciones cada año, querer hacer un negocio. Tengo un compañero que quiere casa, quiere poner un gimnasio, quiere tener hijos, quiere irse a Europa y qué otra chingadera me dijo, no me acuerdo. Y dije, güey, te de elegir una. Es que hay que ser más justos con nosotros. O sea, no es justo ponernos esas Ujú. expectativas. Digo, no es imposible, pero ¿a qué ¿No? costo? O sea, ¿qué vas a sacrificar para lograr Para todo eso. eso? Y más allá, ¿realmente quieres todo eso? ¿O crees que quieres todo eso porque es lo que ves que otras personas de cierta Tienen. clase socioeconómica o que viven de cierta manera viven o tienen? Ujú. O sea, ¿realmente son cosas que tú quieres o son cosas Te ha que impuesto te la han impuesto? sociedad. Sí, sí, sí. Que has visto tanto que de esa, que así se ve la Ujú. vida feliz, que así se ve una vida rica, que crees que eso es lo que quieres. Sí, porque siempre, o bueno, no sé si tu caso sea lo mismo, pero creces con que voy a crecer, voy a trabajar, voy a ser rico, voy a tener, voy a comprar y todo se vuelve dinero, material, como que es la meta. Sí. Creces, bueno, en mi parte ya se acabó eso. O sea, sí que padre tener una estabilidad económica, pero ya no es la meta. Y a mí me toca platicar ahí con mis compañeros, son más o menos de mi edad, y me dicen así como que no mames. O sea, ya te vuelves el raro. Ujú. Y le digo a mis hijos también, porque pues, tan chiquitos y todavía traen esos, lo material siempre está ahí latente. De que tú qué soñabas, papá, antes. Y luego así como que, güey, no soñaba Yo nada. tampoco soñaba nada. No me acuerdo de nada palpable, como que yo quiero ser futbolista, alguna chinga. Y cuando No, andaba jugando fútbol no valí madre, pero no. Y nomás lo que platicabas como meta, tener dinero, esto y lo otro, la casita con el perro y ahorita no, no. O sea, ya no quiero sí, ser millonario, ya no más que ser feliz a la chingada. estar en paz. Estar en Digo, paz. porque la felicidad ni siquiera es sostenible. O sea, no puede No. existir O sea, son solamente. picos Sí, sí, de sí. emociones. Pero una vida, creo que para mí la meta es una vida que pueda sostener con propósito Ujú. y, y sobre todo con amor. O sea, que sea una vida que si a lo mejor no estoy feliz o no me siento alegre, pero que no deje de amar. Ok. Y que sea una vida por la que no deje de agradecer nunca. Que siempre tenga la capacidad de agradecer todas las bendiciones que me rodean Ujú. y que existen en mi vida. O sea, para mí esa es la meta, nunca perder esa capacidad de agradecer todo lo que tengo, que es muchísimo. Digo, a lo mejor en una escala, pues no, pero en la escala de quién, ¿De ¿no? quién? Ajá. ¿Cuál es el Ujú. parámetro? Pero sí, o sea, es una vida que pueda sostener, que pueda seguir amando y que pueda seguir nutriendo, esa es mi meta. Y te voy a hacer una pregunta muy cliché. ¿Qué es el éxito para ti? Eso, Eso. o sea, crear una vida que pueda sostener con amor y por la cual agradezca todos los días. ¿Y cuál era el éxito hace algunos años para ti? Fíjate que curiosamente, para mí el éxito nunca se vio como casa, cosa. Material. Para mí, yo veía el éxito profesional. O sea, veía la Ok. realización a través de lo profesional, pero no de lo que económicamente me diera, sino del reconocimiento y de las oportunidades y los espacios a los que pudiera llegar Ujú. profesionalmente, académicamente. O sea, como que mi sueño siempre, ahorita dije que no tenía un sueño, pero ya a lo mejor de los El camino. sí, en el camino era esta parte de investigación, de meterme en la docencia, de a lo mejor trabajar en CONACYT, o sea, como ocupar estos espacios, pero me di cuenta que más que nada era como que el reconocimiento Conocimiento. que eso me iba, que a final de cuentas es lo que buscas a través de las Ujú. cosas también. Sí. O sea, es el reconocimiento de
pues, de las personas que consideras superiores a ti. Sí, y siempre vivimos en un mundo o en el tiempo, ¿no? De buscar aceptación. Sí, sí, sí. Y obviamente ahí va el reconocimiento pues, que sea tu éxito de ser reconocida, ser no sé, un científico. Sí, sí, sí. Y me ha tocado leer muchos libros me ha tocado leer de Einstein y todo eso o sea, de Charles Darwin. Hicieron un desmadre, se quedaron sin vida, lograron lo que lograron, pero nadie les dio reconocimiento en vida. Después de los años, los otros científicos buscando sus obras empezaron a dar reconocimiento. Y ok, qué padre, te dedicaste a eso. Pero ¿y tu reconocimiento en vida? Te costó la vida. Sí, sí. Literalmente el presente que hablábamos ahorita. Y dejas un legado, que también yo creo es otra parte importante que yo como hombre creces con esa parte, no sé qué tan machista puede ser el legado, dejar un legado, que lo económico, dejarles una casa, un rancho. Una herencia. Para que no batallen. Para que no batallen y... De arranque, ¿no? Queriéndoles cortar esa parte a los hijos, ¿no? De que tienen que batallar. Exactamente, o sea, y ahorita un error muy grave que veo en los papás y lo he tenido es que no se caiga, que no sufra. Pero te vas a tiempo atrás y ¿qué es lo que te va forjando? Sí, totalmente. Los chingadazos, las decepciones. Es no permitirles emprender ese camino. Y le vas a quitar el crecimiento, o sea, el poder comparar antes estaba para la chingada y ahora puedo estar bien porque eso no se hace. Como cuando te quemas con la plancha y puta madre, ¿lo vas a volver a hacer? Puede que sí. A lo mejor sí, de hecho, muy probablemente. Muy necia y sabemos que necesitamos varias lecciones, varias veces la misma Pero lección. Eventualmente te vas a dar cuenta que esa madre te va a quemar. Sí, ya vas a saber las consecuencias. Ya después de eso es una decisión donde sabes cuál es la consecuencia. Y la vida es de decisiones. Sí. Pero sí, o sea, para la parte del legado creo que es en los hombres, ¿verdad? No sé, las mujeres ahora que estamos como que podemos decir viviendo a la par en la intensidad de autoexigencia, de demostrar, porque lo que veo ahora yo mucho es que las mujeres quieren demostrar, me pasa mucho con Valeria que es que no hice esto, es que no estudié, o sea, ¿qué quieres demostrar? A mí ya me demostraste que eres bien perrona y en otro aspecto, pero yo quiero demostrarte que yo soy bueno cantando, güey, no cantas, cabrón. O sea, por ahora, ¿cómo lo viven las mujeres eso? ¿Tú sientes que tienes que demostrar algo a alguien? Sí, totalmente, porque dices, ya hubo toda esta lucha por nuestros derechos, ya hubieron mujeres que abrieron espacios. Ahora me toca a mí, ¿no? O sea, tengo que llegar también ahí, tengo que llegar a ocupar estos espacios. Digo, gran parte de mi vida, mis aspiraciones sí eran dentro de la política o era para ocupar ciertos puestos de dirección. Ahorita ya no quiero nada de eso. O sea, me di cuenta que realmente no quería nada de esto, pero como que veía que el éxito en las mujeres, o sea, en el nuevo paradigma de mujer exitosa, se veía cómo llegar a ocupar ciertos espacios y apropiarte de esos derechos, de esas oportunidades que se han trabajado, ¿no? Incluso se sentía como una traición a la misma lucha, ¿no? El no querer llegar a esos espacios. Okay. Entonces, así como que todas estas mujeres están luchando para que tú llegues y ocupes estos espacios, como que no quieres llegar y ocupar esos espacios. Sí, no estás siendo consciente o estás siendo Pero es un tema muy psicológico porque la realidad es que el feminismo siempre ha dicho, el feminismo es para que las mujeres sean libres de tomar las decisiones que quieran tomar y que su vida se vea como quieran que se vea. Sí, porque ya contradices, o sea, tus pensamientos de querer lograr esto porque lo hicieron para que la mujer triunfara y así. Sí. Pero también es ese libre albedrío que, así es. Tú te partiste tu madre, hicieron un desmadre y qué bueno, estoy orgulloso y todo. Pero yo quiero esto. Yo quiero bajar ritmo, yo quiero una vida tranquila. Quiero mis hijos y que mi esposo me mantenga. ¿Y por qué no? No pasa nada. Sí, no quiero ser una girl boss. O sea, la neta es que no quiero. Yo creía que lo quería, pero la realidad es que no. A mí me gusta cómo se ve mi vida calmada. Me gusta bajar ritmo. Cada vez que bajo ritmo, me siento más yo. O sea, más me permito ser más yo cuando me permito bajar ritmo.
Sí, esta parte de la escalera corporativa está muy cabrona. Sí, Me ha tocado. sí, Al principio sí la veía como que, qué chingón ser el jefe. Pero últimamente la veo así como que. O sea, vas a ganar ¿qué? chingo de lana. Tenía un jefe en mi antiguo trabajo. Ese vato almorzaba, comía, cenaba, soñaba el Ujú. trabajo. A las 12 de la noche, un correo, mañana hagan esto. Güey, no Duérmete, mames, duérmete. ve una serie, cómete un Sí, hay cerealito. vida, platica con tu esposa, güey, y una pagando la computadora, todo, y ganando a comparación de él, nada. Sí, sí, sí. O sea, ok, tienes una idea bien chingona, pero ¿hasta qué punto? O sea, ya. ¿Y Yo a no qué quiero eso. costo? ¿A qué costo? Yo no quiero esa madre. Él platicaba, mi esposa está acostumbrada a que yo no esté, mis hijos. Güey, yo no quiero eso. Y No. yo al principio viajaba mucho. Ya fue como que de repente le decía a Valeria, ¿sabes qué? Ya no quiero, me decía pendejo, si no tenía que viajar, no viajaba. Al principio conociendo y todo, pero dices, yo no quiero esto, ya me perdí un partido de fútbol, ya me perdí un evento de algo, Ujú. ya no pude ver una serie con ella, o no sé, los detalles que importan, que te vas Sí, dando cuenta que enfócate en lo que importa. en lo que te importa a Ay, ti. lo que te importa Sí, exactamente. sí, Porque sí. vivimos pensando que lo que te importa es eso que decías. El ser la corporativamente la más perrona, Sí, Eva, sí, sí. la científica loca al último, porque quién sabe qué terminó. Sí, así terminan muchos. Ujú. Si te traumas y pierdes el piso, ya pierdes el propósito, Ujú. entre otras cosas más. Sí, fíjate, este año justo me llegó la oportunidad. Mi asesora de tesis durante la maestría me mandó un mensaje a inicios del año para invitarme a iniciar el doctorado. Ujú. Y la realidad es que sí sigue siendo algo que me ilusiona, pero tuve que tomar la decisión. O sea, Ok. estaba por abrir el estudio creativo del que te Ujú. platicaba al inicio. Estábamos empezando mi novio y yo como que a darle vida, a darle forma a este proyecto. Y fue como un, ok, de que puedo hacer las dos cosas. Claro que puedo hacer las dos cosas. En Ujú. un momento tuve un trabajo, daba clases y estudiaba la maestría. O sea, así me aventé la maestría, con un trabajo dando clases, porque dar clases no lo sentía como trabajo. O sea, Ok. sí era carga, pero lo Disfrutabas. disfrutaba Ujú. muchísimo. Entonces eran tres responsabilidades muy pesadas y muy demandantes. Entonces, digo, evidencia había de que Se podía hacerlo, podía. pero dije, ¿a qué costo? ¿Y qué vale la pena más para mí ahorita, en este momento? Ujú. Mi mamá sí me decía, es que deberías de meterte, o sea, volver a dar clases y todo esto. Pues claro que, o sea, los papás dentro de su paradigma de qué es lo mejor, de cuál es el Sí. mejor escenario, pues emprender difícilmente va a ser el mejor escenario para nuestros Ujú. papás porque vivieron en una época en donde lo seguro era el trabajo. La O sea, tener un estabilidad. Ujú. trabajo estable, una jubilación. La Entonces, seguridad de algo. sí, sí, sí. Entonces, pues sí tuve que decidir y fue un no. O sea, ahorita, en este momento, no puedo dividir mi atención otra Ujú. vez, el tema de la atención. No voy a volver a hacerme eso a mí misma, no voy a volver a decidir enfermarme de esa manera y voy a meter mi atención y mi energía y mis esfuerzos en este proyecto, que a lo mejor es un proyecto que está en pañales Ujú. y que está muy lejos de darme la vida que quiero. Sin embargo, sí es lo que la persona en la que me quiero convertir hubiera escogido. Y para Ok. mí eso es mi guía en este momento. Entonces, pues sí, así como que sí sigue siendo una ilusión la parte del doctorado, ya por temas muy distintos a antes. Más que nada porque realmente, como te decía, soy una persona curiosa y la Ok. realidad es que académicamente siempre me he sentido muy cómoda. O sea, en el ámbito académico es un espacio cómodo para mí. Ujú. Entonces, aparte que lo disfruto. Ok. Entonces, pues sí, o sea, era como el darle forma a esto que están haciendo, que tiene todo el potencial de convertirse en esa vida que sí me gustaría, que sí visualizo, o el decidir otra vez como lo hubiera hecho antes, Ok. de tener 3, 4, 5 actividades simultáneas y no disfrutar
realmente no disfrutar ninguna. Uh-huh. Sí, esa parte de elegir algo como, bueno, a veces lo escucho, pero no todos lo razonan igual, de trabajar en algo que no tengas que trabajar. Aunque, o hacerlo inclusive aunque no te paguen. Uh-huh. Si no te pagaran, lo harías de igual manera. Es eso. Sí, sí, sí. Pero totalmente. No es tan fácil de digerir, porque como que te escuche tu mamá decir eso, es que aquí soy feliz y si no me paga no le hace. ¿Qué te pasa? No. Pero en realidad... Deja tú, ahorita no me está haciendo feliz, pero es un proceso que yo ya decidí disfrutar porque, ¿cómo te explico? Yo actualmente las decisiones que tomo es qué decisión tomaría la persona en la que me quiero convertir. O sea, esta persona que yo aspiro a ser, en donde sí hay una armonía entre lo que está viviendo y lo que está haciendo laboralmente y las relaciones que tiene. O sea, ¿qué decisiones tomaría esta persona? Ok. Entonces, ahorita no lo estoy disfrutando. La realidad es que emprender no está padre. No es para todos. No es para todos. No es un proceso fácil ni sencillo, ni que te va a generar alegrías y satisfacciones todos los días. Es mucho miedo, mucha incertidumbre cuando tienes un socio y ese socio es tu pareja. O sea, es así como situaciones complejas. Sí, hay momentos de incomodidad. Muchos momentos de incomodidad. O sea, pero decidí que iba a disfrutar este proceso porque sé que este proyecto es lo que esta persona, eso es lo que me va a llevar a esa persona que quiere ser. No por el proyecto en sí, o sea, no en sí el proyecto, sino lo que estoy generando en torno a ese proyecto. El camino. Las decisiones, los hábitos, Sí, ese proceso que te vas forjando, porque siempre estamos viendo el final, la meta. Sí. Y vamos a madre que a lo que tenga que pasar. Pero estás en este proceso de, ok, hoy voy a, no sé, ver la pintura del estudio. Ahí estás pensando, rojo, azul, morado, no, esto no, y ya estoy a la chingada, mañana veo. Y vuelves, sí, rosa. ¿Por qué rosa? ¿Por qué esto? Ya la cagué, bueno, otra vez. Pero te vas aprendiendo de ese proceso y te vas encariñando y vas aprendiendo en el camino. Eso. Y lo vas disfrutando. Eso. Y es que creo que comúnmente creemos que la meta es el destino. Cuando realmente la meta es convertirnos en la persona capaz de recorrer el camino. Entonces, sí, o sea, es así como que todo esto me va a dar las herramientas, las lecciones, los momentos que creo que necesito vivir en este momento. Si estás viviendo hacia lo que quieres ser, hacia el camino que planeas. Siento que estoy construyéndome como persona en este proceso. Siento que, o sea, yo soy una persona que vive con muchos miedos en general, o sea, mucho miedo a la incertidumbre, mucho miedo a un futuro. Ansiedad. Mucha ansiedad. Pero quedarme en lo cómodo, en lo que conozco, no me va a quitar esos miedos, no me va a permitir conocer otras formas de trabajar, no me va a permitir otras formas de relacionarme con las personas, no voy a conocer otras formas de colaborar con otros, no me voy a permitir desarrollar ciertos talentos, ciertas habilidades. Y todo eso es lo que sí quiero para mi vida. O sea, más que el proyecto en sí, es todo lo que hay en torno a este proyecto y la persona en la que posiblemente me voy a convertir en este camino. Sí, porque siempre estamos dudando de nosotros. Y esa zona de confort que dices es igual de peligrosa que el arriesgarlo todo. Sí. Te quedas en esa comodidad que dices, aquí, ¿para qué más? ¿Para qué más? Pero ¿qué va a pasar? No vas a crecer. Exactamente. Es eso que dices, a lo mejor podría emprender una habilidad de X cosa. Sales de esa zona, acá, si puedo, ahora otra. Y vas llegando a esa persona que tú quieres ser. Y a mí me pasó en este aspecto, en este proyecto que me salió, no sé de dónde. De repente dije, quiero hacer un podcast y me puse ahí con Valeria y que la madre me decía, bueno, está bien, tú dale. Pero no me veía haber dicho, está loco. Tantos emprendimientos que se nos ocurren. Sí. Y yo dije, bueno, vamos a ver.
pésimo para hablar. Dicen ahí de repente en los TikToks, mi primera vez hablando. Bueno, no. La primera vez hablando en TikTok, prácticamente. Prácticamente así me sentía y yo como que no me gusta mi voz, ya lo he dicho muchas veces. Pero dije, bueno, voy a salir de esa zona de confort. Malísimo para las redes sociales. Todo así como que, güey, ¿tú qué vas a hacer ahí? Y dije, vale, ya lo voy a hacer. ¿Y qué cambios has visto del primer episodio ahora? Todo. O sea, todo, no tienes una idea desde hasta el fondo, desde el audio, desde mi desenvolvimiento. En lo personal, ¿qué cambios has visto en ti? La seguridad. O sea, ya venía trabajando mi seguridad, pero cuando di ese paso, me di cuenta que mi voz no es una limitante, que puedo agarrar como que velocidad leyendo, hablando, manejar yo los ritmos. O sea, un chingo de cosas que ni siquiera había hecho antes. O sea, el estar en público antes me daba... Si no estaba haciendo el chistín del salón acá, que era mi zona de confort, estaba bien, pero algo serio, ahorita ya, o sea, ya pasó todo eso, pero sí he visto esos cambios sobre todo de seguridad, que a lo mejor pensaba yo que era muy seguro, pero ahora ya no. O sea, ya es de verdad seguridad de la cámara. Auténtica, la cámara. El primer episodio así como que parecía hasta... No me movía, no parpadeaba, no tienes una idea de la seriedad. Y hasta me decía Valeria, no, es que, o sea, tampoco no chingues, no eres tú. Y cuando empecé a ser yo, digo, no puedo ser el yo completamente, tenemos que actuarle poco y meterte en tu papel. Sí, claro. Pero ya, o sea, empiezas a salir de esa zona de confort y empiezas a sacar nuevas chingaderas, empiezas a aprender. No sabía de luz, de cámaras, no soy experto, pero no tienes idea de lo que he aprendido, así como dices tú. ¿Y a qué me voy a convertir? ¿A qué voy a llegar? No tengo idea. Pero me la estoy pasando a toda madre. Y eso es maravilloso. O sea, permitirte disfrutar todo el camino, todo el proceso y que implique lo que implique. Es muy bonito, es muy gratificante y es donde están las lecciones realmente. Y yo creo que a final de cuentas, en la vida a lo que venimos es aprender. O sea, es... Y muchas veces como con la mano en el comal, ¿no? En la plancha. O sea, muchas veces van a ser las mismas lecciones hasta que lo aprendas. Pero yo creo que al final de cuentas a lo que venimos a la vida es aprender. Y a transformar este aprendizaje en algo más grande que nosotros mismos. En poner ese aprendizaje al servicio de los demás. Sí, eso es importante. Eva, yo creo que aquí la dejamos. Ya llevamos 1 hora y media. ¿En serio? 1 hora 40. Y yo creo que aquí la dejamos. Creo que te dejaste, Kai. No sé dónde te pueda seguir la gente en tus redes sociales. Todavía no terminamos. Yo ya estaba haciendo cara de... No, sí. O sea, ya nomás como la despedida. Tú. En redes sociales estoy como eva.gomo en Instagram. De momento es la única red social activa que utilizo. Próximamente voy a estar en .c _bajo. Okay. Es la página del proyecto, pero todavía no está activa. Pero eva.gomo. Perfecto. Y también ahorita que te dedicas al diseño gráfico y todo eso, no soy un máster ni nada, pero creo que si gustas venir después podemos hablar un poco de diseño, de todo ese mercadotecnia, todo eso. Creo que hay mucha tela que cortar. Uy, muchísimo. La neta que sí. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias a ti por invitarme. No, de nada. Gracias por ver este episodio de Trascender Podcast. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para más contenido como este. Y si quieres seguir viendo otro video, dale click aquí.